La quietud de una noche suburbana fue rota de manera abrupta por una llamada frenética al 911. Mónica Stewart, una jueza respetada, respiraba entrecortada, su voz ahogada por el terror. Reportaba el brutal asesinato de su hijastra, Jada Williams, de 24 años. Con urgencia, describió la escena, encontró el cuerpo de Jada en la cocina, un cuchillo clavado profundamente en su cráneo. La casa estaba en completo caos, muebles volcados, vidrios rotos. Insistió en que había sido un robo que salió mal. Pero el lugar, más que confirmar su versión, parecía desafiarla. La evidencia forense no corroboraba la idea de un intruso. El cuchillo pertenecía a su propia cocina, no a un arma dejada por un ladrón. Mientras los primeros respondientes aseguraban la escena, el detective Caleb Harris llegó, observando de inmediato las contradicciones en el relato de Mónica. Los fragmentos de vidrio fuera de la puerta fueron la primera pista de que la escena había sido manipulada. La historia de Mónica comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones. El detective Harris no perdió tiempo. Los detalles que encontraban en la escena del crimen eran tan evidentes que el curso de la investigación ya estaba marcado. La cristalería rota fuera de la puerta no coincidía con una entrada forzada. Estaba demasiado limpia, demasiado deliberada. El agujero en el cráneo de Jada era preciso. Sin dudas, hecho por alguien familiarizado con la anatomía humana, algo que un ladrón al azar no podría lograr. Harris se movió por la cocina, observando los rastros de sangre que conducían al fregadero. Parecía claro que Jada había luchado antes de caer. Sin embargo, su teléfono móvil había desaparecido, y no había signos de robo alguno. Los vecinos, al otro lado de la calle, informaron de gritos justo antes de que Mónica regresara a su hogar, separando aún más su coartada de la realidad. A medida que Harris armaba el rompecabezas, notó un rastro de sangre que parecía llevar a ninguna parte. Todo lo que Mónica había dicho sobre el robo caía por su propio peso, y la verdad se hacía inevitablemente clara. Alguien había montado la escena del crimen, y esa persona podría ser la propia Mónica. El primer vistazo al escenario fue suficiente para sembrar dudas. Harris no necesitaba mucho para entender que algo estaba mal, que la historia no tenía sentido. Mónica, con su tono asertivo, había pintado un cuadro de violencia descontrolada. Pero los hechos estaban lejos de ser tan sencillos. La mentira estaba bajo cada fragmento de cristal, bajo cada gota de sangre, y la verdad se deslizaba lentamente hacia la luz, comenzando a dibujar una imagen mucho más siniestra de lo que Mónica había intentado transmitir. El detective Caleb Harris había llegado a la escena del crimen con la mente clara, pero ahora, rodeado de detalles contradictorios, sabía que su trabajo apenas comenzaba. Cada nuevo hallazgo parecía alimentar sus sospechas de que no se trataba de un robo fallido, sino de algo mucho más complejo y calculado. Las pruebas parecían estar tejidas en un entramado de mentiras, y cada hilo que tiraba lo llevaba más cerca de una verdad inquietante. Lo primero que llamó la atención de Harris fue el vidrio roto fuera de la puerta trasera. Aunque parecía una entrada forzada, no coincidía con la violencia de un asalto común. El cristal no estaba esparcido de manera descontrolada. Más bien, los fragmentos estaban distribuidos de forma meticulosa, como si alguien los hubiera colocado allí intencionadamente. Harris agachó la cabeza, observando con detenimiento. La escena había sido manipulada. Algo no encajaba. El siguiente hallazgo fue aún más revelador. El cuchillo. Un cuchillo de cocina común, pero con una precisión inquietante en su herida. La profundidad del corte y la ubicación exacta del impacto indicaban un conocimiento de la anatomía humana. Un ladrón común no tendría la habilidad de causar una herida tan exacta. Esta información no hacía más que confirmar la duda de Harris. Lo que inicialmente parecía un robo estaba lejos de serlo. A medida que avanzaba en la investigación, algo en el ambiente de la cocina le pareció extraño. El lugar estaba en desorden, sí, pero no era un desorden común de un robo fallido. Los muebles estaban volcados, pero los objetos no estaban dispersos de forma caótica.
La sangre en el suelo parecía contar una historia diferente. No era simplemente el resultado de un ataque violento, sino una secuela de una lucha desesperada. Harris podía imaginar a Jada luchando por su vida, tratando de evitar el golpe fatal. Pero en algún momento, había fallado. Su celular, el elemento que podría haber proporcionado pistas cruciales, estaba desaparecido. La desaparición de ese objeto levantó más sospechas. Un ladrón normalmente se llevaría los objetos valiosos, pero no en este caso. No había señales de robo, solo una escena cuidadosamente organizada para simular uno. La falta de pruebas de un asalto real obligaba a Harris a considerar un escenario mucho más oscuro. Lo que seguía desconcertando al detective era el testimonio de los vecinos. Varias personas habían escuchado gritos minutos antes de que Mónica llegara a su casa. Sin embargo, ella había afirmado que había estado fuera de la ciudad durante todo el día. La contradicción era clara. Alguien mentía, y las respuestas de Mónica no encajaban con lo que decían las pruebas. Harris sintió una creciente presión en su pecho, no solo por las pruebas que estaba reuniendo, sino por la certeza de que estaba más cerca de descubrir la verdad detrás de este crimen. A medida que Harris revisaba los detalles, comenzó a observar algo aún más perturbador. Un rastro de sangre que no llevaba a ninguna parte. Se extendía por el suelo, pero se desvanecía antes de llegar a un lugar definido. Esta anomalía solo confirmaba la manipulación del escenario. Alguien estaba tratando de ocultar algo. Quizás, al final, no se trataba solo de un asesinato. Se trataba de un intento desesperado por esconder una verdad mucho más profunda y aterradora. Monica Stewart, la figura de autoridad en la que todos confiaban, estaba empezando a mostrarse como la principal sospechosa. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué lo haría? A medida que la investigación avanzaba, el detective Caleb Harris comenzó a descubrir detalles inquietantes sobre Monica Stewart. La jueza, cuya vida parecía ser una imagen de rectitud, ocultaba una red de secretos mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado. No se trataba solo de una mujer acusada de un asesinato. Era alguien que había estado utilizando su poder de manera peligrosa, y ahora esas acciones comenzaban a salir a la luz. Harris comenzó a profundizar en el historial profesional de Mónica. La información que encontró era perturbadora. Durante años, había abusado de su autoridad, presionando a mujeres vulnerables a cumplir con demandas inapropiadas para obtener favores en su tribunal. Harris, al revisar los expedientes y entrevistas con víctimas anteriores, comenzó a ver un patrón claro. Mónica no solo era una jueza corrupta, había utilizado su posición para controlar y manipular a aquellos que se cruzaban en su camino. La clave para destapar este lado oscuro de Mónica llegó en forma de un teléfono celular oculto en su oficina. Nadie sabía de su existencia, pero en él, el detective encontró mensajes que dejaban claro que no se trataba de un caso aislado. Las conversaciones eran explícitas. Mujeres que le agradecían por su ayuda y, en algunos casos, confirmaban lo que Harris temía: las presiones de Mónica para obtener favores sexuales a cambio de sentencias más suaves. El corazón de Harris se aceleró. El asesinato de Jada Williams ya no era solo un crimen pasional, sino el último eslabón de una cadena de abuso que se había extendido durante años. Mientras Harris seguía descubriendo la verdad detrás de la jueza, también comenzó a entender la relación entre Mónica y Jada. La joven había empezado a sospechar de las acciones de su madrastra y pronto había reunido pruebas para enfrentarse a ella. Jada no solo había descubierto las conversaciones, sino que estaba dispuesta a confrontar a Mónica y exponer sus abusos. La situación, que parecía estar alcanzando su punto máximo con la muerte de la joven, era en realidad el desenlace de una batalla mucho más profunda. Tyrell Hayes, el asistente de Mónica, también era una pieza clave en el rompecabezas. Durante su interrogatorio, su nerviosismo no pasó desapercibido para Harris. El hombre, aunque aparentemente leal a Mónica, se mostró visiblemente incómodo al ser interrogado. A través de sus respuestas evasivas,
Harris llegó a la conclusión de que Tyrell sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Yada había comenzado a interrogarlo también, buscando respuestas sobre las actividades de su madrastra. Al parecer, había estado cerca de descubrir mucho más de lo que Mónica pensaba que podía ocultar. La revelación de estos secretos transformaba la naturaleza de la investigación. Lo que parecía inicialmente un simple asesinato había evolucionado en un caso de corrupción y abuso de poder que había estado ocurriendo durante años. Las mujeres que Mónica había manipulado y explotado, incluidas las que habían sido víctimas de sus abusos, ahora cobraban una nueva importancia. La magnitud de la red que la jueza había tejido sobre su entorno dejaba claro que el asesinato de Jada no era un accidente, sino el resultado de un intento desesperado por proteger una vida construida sobre mentiras. Harris sabía que ya no podía detenerse. Cada pieza del rompecabezas lo acercaba más a la verdad, pero también lo llevaba más cerca de descubrir la naturaleza profundamente corrupta de alguien a quien la sociedad había confiado su poder y autoridad. El peso de la investigación sobre Mónica Stewart ya era insoportable. Caleb Harris, a pesar de su experiencia, sentía que cada paso lo llevaba más cerca de un abismo del que no podía retroceder. La evidencia era irrefutable. Las piezas encajaban de manera alarmante, y la figura de Mónica, la jueza venerada por la comunidad, se desmoronaba ante sus ojos. Todo parecía indicar que Yada había descubierto la verdad, y esa revelación había sido lo que había sellado su destino. Mónica estaba en una espiral de desesperación, y cuando la confrontación final ocurrió, no fue una casualidad. Fue un inevitable choque de dos mundos, uno lleno de mentira y manipulación, y otro de sacrificio y valentía. El 14 de junio, Yada decidió enfrentarse a Mónica. Había descubierto pruebas suficientes para acusar a su madrastra de abuso de poder y corrupción. El teléfono móvil que Yada había encontrado en el despacho de Mónica, las conversaciones y mensajes comprometedores, todo apuntaba a la verdad que ella había estado ocultando. Pero el peso de la verdad no siempre se lleva fácilmente. Yada sabía que su vida ya no sería la misma después de este encuentro, pero la necesidad de confrontar a Mónica, de hacerla rendir cuentas, la impulsaba hacia adelante. La noche de la confrontación, Yada estaba decidida a exigir respuestas. La tensión se palpaba en el aire. En su interior, sentía la mezcla de miedo y coraje, una lucha constante entre la necesidad de justicia y la comprensión de que esta noche podría ser la última. Cuando Mónica llegó a casa, Yada estaba esperándola. Las palabras que intercambiaron al principio fueron tensas, pero lo que siguió no fue un simple desacuerdo, sino el comienzo de un enfrentamiento emocional que transformaría todo. «Sabía que lo sabías», dijo Mónica, su voz temblorosa, pero sus ojos firmes, aunque cubiertos por una capa de desesperación. Yada la miraba sin miedo, el dolor de años de abuso y mentiras reflejándose en su rostro. «Tuve que saber la verdad», respondió Yada, su voz quebrada pero decidida. «Tú has destruido vidas, y ahora la mía también». La conversación se tornó cada vez más hostil. La jueza, que siempre había manejado la situación con frialdad, comenzó a perder el control. La calma que había proyectado en todo momento se deshizo, y lo que comenzó como un intercambio verbal se transformó en un enfrentamiento físico. Mónica, sintiéndose acorralada, trató de dominar la situación. En un arrebato de rabia y miedo, la agarró por el rostro, empujándola hacia el fregadero. La desesperación de Yada era palpable mientras luchaba por respirar. Pero aún con la fuerza que le quedaba, la joven intentó liberarse. El gasos de la lucha se desató en un segundo. Mónica, con la adrenalina corriendo por su cuerpo, buscó cualquier medio para silenciarla. En su desesperación, sus manos tropezaron con el cuchillo de cocina cercano. Yada luchaba con todas sus fuerzas, pero el control se estaba escapando de las manos de su madrastra. El momento culminante fue una fracción de segundo, un acto impulsivo, y el cuchillo se hundió en el cráneo de Yada. Mónica retrocedió, el peso de lo ocurrido colapsando sobre ella.
La habitación se quedó en silencio, pero el eco de lo que acababa de hacer comenzó a resonar en su mente. El miedo y la culpa la envolvieron con la misma rapidez con la que la furia la había consumido momentos antes. La vida de Yada estaba ya suspendida entre el horror y la calma, y Mónica estaba a punto de perderlo todo. El crimen ya estaba cometido, y lo que vendría después solo sería una cuestión de tiempo. Cuando Mónica Stewart mató a Yada, no fue un acto de furia ciega, sino una decisión calculada nacida de la desesperación. El cuerpo de la joven, que ahora yacía inmóvil en el fregadero de la cocina, era el precio que Mónica había decidido pagar para protegerse. La sangre de Yada manchaba el suelo, pero más que eso, el alma de la jueza se tiñó con la gravedad de su acto. La realidad del asesinato se instaló en su mente con una claridad atroz. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. La vida de la joven había terminado, pero lo que estaba por venir era la verdadera condena de Mónica. El instinto de supervivencia se apoderó de Mónica en ese preciso instante. Sabía que no podía dejar ninguna huella que pudiera incriminarla. Con manos temblorosas pero firmes, comenzó a manipular la escena del crimen. La primera acción fue alejar el cuerpo de Yada del fregadero y depositarlo de manera torpe sobre el suelo. La joven ya no podía defenderse, pero su muerte en esos momentos parecía ser solo el comienzo de lo que se desataría. Mónica no pensó en el sufrimiento de su hijastra. Pensó en cómo desviar las sospechas. Comenzó a romper los cristales de la puerta trasera, como si un ladrón hubiera entrado a la casa. La acción era mecánica, casi rutinaria. Pero el verdadero miedo estaba en su interior. No le temía a la policía ni a las pruebas en sí. Le temía a lo que su vida se convertiría una vez que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, el silencio de la casa era pesado y el eco de sus propios pensamientos parecía condenarla aún más. Sabía que el tiempo estaba en su contra, que cada segundo que pasaba acercaba más la verdad a la superficie, con la misma frialdad. Recogió el teléfono móvil de Yada y lo lanzó a un cubo de basura cercano, con la esperanza de que la falta de evidencia directa ayudaría a que su crimen quedara impune. Había manipulado las pruebas, había creado una historia. Pero a medida que el escenario tomaba forma, algo en su interior le decía que ya nada podría estar bajo control. La desesperación se apoderaba de ella mientras repetía en su cabeza que nadie debía descubrir lo que había hecho. Nadie debía saber lo que había hecho por miedo a perder todo. Mientras tanto, el detective Caleb Harris ya estaba acercándose más a la verdad. No tardó en descubrir la conexión entre el crimen y la corrupción que se tejía a lo largo de los años. El teléfono móvil de Yada, que Mónica había creído haber desechado de manera efectiva, fue recuperado de la basura, y el rastreo de los mensajes implicaba de manera clara a la jueza. La verdad, por más que Mónica intentara ocultarla, se filtraba como agua a través de sus dedos. Harris había estado observando los patrones, y cada paso de la investigación lo acercaba más a la certeza de que lo que había comenzado como un simple asesinato era el resultado de una vida construida sobre el abuso de poder. El crimen de Mónica no era un error. Era el desenlace de un ciclo de manipulación y abuso que ella misma había tejido a lo largo de los años. Ahora, con la evidencia comenzando a salir a la luz, lo que parecía ser un intento por cubrirse las espaldas se convertiría en su propia condena. El peso de la investigación sobre Mónica Stewart ya no era solo una cuestión de evidencias. Cada pieza que Caleb Harris había ido recolectando, cada testimonio, cada dato encontrado en los rincones oscuros de la vida de la jueza, ahora formaba una red tan densa que era imposible para Mónica evadirla. Pero lo que ella aún no sabía era que su antigua aliada, Tyrell Hayes, había comenzado a quebrarse bajo la presión. Harris había visto algo en su comportamiento durante los interrogatorios, una incomodidad que, al principio, podría haber parecido insignificante, pero que ahora se volvía crucial. Tyrell, quien había trabajado junto a Mónica durante años, era parte de la estructura que ella había erigido para ocultar su corrupción. A pesar de su aparente lealtad, la verdad era que había sido testigo de más de lo que cualquier ser humano decente podría soportar sin salir perjudicado.
Su lealtad, si alguna vez había existido, se había ido desmoronando con el tiempo, especialmente después de la muerte de Yada. Había visto cómo Mónica manipulaba a las personas, cómo usaba su poder para explotar a mujeres vulnerables, y ahora se encontraba atrapado en el mismo laberinto de mentiras que ella había creado. Una tarde, después de una serie de interrogatorios cada vez más intensos, Tyrell cedió. En un susurro que apenas rompió el aire, confesó lo que sabía. «Lo he estado cubriendo todo el tiempo», murmuró, con la mirada perdida. «Desde el principio. Sabía lo que estaba pasando, pero nunca tuve el valor de detenerla». Las palabras de Tyrell eran el reflejo de una conciencia atrapada, una mente que ya no podía soportar el peso de la complicidad. La confesión de Tyrell fue el último golpe que hizo que Mónica cayera. El engranaje de la investigación había avanzado más allá de su control. La red de mentiras en la que había tejido su vida había dejado de ser una protección. Ahora era su prisión. Harris, al recibir la información, se dio cuenta de la magnitud del abuso de poder que había estado ocurriendo bajo su nariz durante años. Las víctimas de Mónica ya no solo eran historias de rumores en los pasillos del tribunal, se habían convertido en testimonios reales, desgarradores. Shenita Reed y Yolanda Pitts, dos mujeres que habían sido víctimas de la jueza, decidieron hablar. Ellas, ahora libres de su silencio, testificaron sobre las manipulaciones, las amenazas y el terror psicológico al que fueron sometidas. La comunidad quedó en shock. Los que alguna vez confiaron en Mónica Stewart, en su figura de autoridad y rectitud, ahora se enfrentaban a la dolorosa verdad de su abuso. La mujer que había sido un pilar de la justicia, que había determinado el destino de tantas vidas, había usado su posición para satisfacer sus propios deseos, sin importar a quién destruía en el proceso. Cuando el juicio comenzó, la jueza ya no era vista con respeto, sino con repulsión. Las pruebas eran claras, irrefutables. Los relatos de las víctimas se entrelazaban con la evidencia forense, y cada testimonio la hundía más en la oscuridad. Mónica Stewart había sido arrestada, acusada no solo de asesinato, sino de corrupción sistemática y abuso de poder. La figura que había sido intocable durante tanto tiempo, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. En el juicio, ya no hubo más lugar para la arrogancia que había caracterizado a Mónica. La fuerza de la verdad, finalmente, la había quebrado. La gran jueza ya no era más que una mujer desmoronada, atrapada en su propia telaraña de mentiras. Y así, su reinado de terror llegó a su fin,